Bueno, en el capítulo primero que hemos estado tratando estas semanas pasadas del Evangelio de Marcos, veíamos cómo Juan predica en el desierto. A ese desierto va Jesús a ser bautizado por Juan, cómo el Espíritu desciende sobre él y cómo ese mismo Espíritu es el que le va a impulsar al desierto. ¿Cómo comienza Jesús su ministerio? Con un anuncio que es importantísimo. El reino de los cielos se ha acercado. Era importantísimo para los hombres de aquella época y es muy importante también para nosotros hoy. El reino de los cielos se ha acercado. Vimos cómo Jesús llama a sus discípulos e inmediatamente, dejándolo todo, igual que hacemos nosotros, le siguieron. Cómo recorre Galilea sanando, expulsando demonios, espíritus inmundos, tocando leprosos. Como decía Abraham, acercándose no a los elegidos, sino a los excluidos. Tanto que llega hasta tocarles, como quiere tocarnos también hoy a nosotros con su mano. Y vimos cómo las multitudes van a Jesús, incluso a pesar suyo. Jesús muchas veces dice, no se lo digáis a nadie. Y sin embargo, a pesar de que Jesús les dice, no se lo digáis a nadie, ahí van las multitudes, detrás de Jesús, donde está Jesús. Cuando fui jefe de estudios, cosas que pasan, a veces los profes no se enteraban de las cosas, o siempre hay alguno que no se entera. Y tenía un buen amigo, un profesor de matemáticas, que me dijo una vez un secreto. Me dice, mira, Javier, si tú quieres que todo el mundo se entere de algo, díselo a Carmen la cordobesa. Y le dices además, dices, Carmen, y esto que te digo es un secreto entre tú y yo, no se lo digas a nadie. Dice, y así te garantizas que se va a enterar todo el mundo perfectamente. Bueno, pues no sé si era por Jesús la cordobesa o por otro motivo, lo cierto es que la fama de Jesús se extiende y se extiende y se extiende. Y como decía y como termina el capítulo, el último versículo del capítulo primero, dice así, y venían a él de todas partes. Venían a él de todas partes. Así que esta vez el título lo tengo muy fácil. El título de este mensaje es Ven a Jesús. Y más fácil todavía cuando además Lidia, al empezar este culto de hoy, citaba, creo que es Mateo 11, 19, donde Jesús dice, venid a mí. Ven a Jesús. Ven hoy a Jesús. Vamos a leer el texto que nos toca. Está en Marcos, el capítulo 2, de los versículos 1 al 12. Lo vamos a leer. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados.
Allí estaban sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Notemos los personajes que aparecen. En primer lugar, están las multitudes. Al principio del pasaje están las multitudes que van a Jesús con curiosidad, pero también al final del pasaje encontramos a las multitudes. Van con curiosidad, pero no vuelven defraudados. Porque Jesús nunca defrauda al que le busca de veras. Buscadme, decía esta mañana Lidia leyendo a Mateo. Buscadme, dice Jesús, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y al final de este relato se ve claramente que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Acércate a Jesús, seguro te sorprenderá. Bueno, luego vemos otro grupo de personas que van con fe a Jesús. Dice el texto: viendo Jesús la fe de ellos, se acercaron a Jesús con fe. Después aparecen otros que van a Jesús con sus propias cavilaciones. Jesús les va a decir: ¿por qué caviláis? O ¿por qué pensáis? Depende de cómo se traduzca esta palabra. ¿Por qué caviláis o por qué pensáis en vuestros corazones de esta manera? Y por último, aparece Jesús mismo, al que merece la pena atender. Vamos a ver esto con mayor detenimiento, punto por punto, un poquito más despacio. En primer lugar, hay personas que se acercan a Jesús y que acercan a su vez a otros a Jesús. Ahí vemos 4 personas que van llevando en una camilla a un paralítico. No tienen por qué ser grandes teólogos, ni tener dones o talentos especiales, solo levantar una camilla. Solo el deseo y el afán de llegar donde está Jesús para encontrarse con Él. En ese grupo de los 5 hay uno que está paralítico, incapaz de ponerse de pie, no sabemos la causa de su parálisis, que no puede caminar. Esto se refiere a un aspecto físico, una enfermedad, que cada comentarista la pinta de una manera. La parálisis, enfermedad física, es también símbolo de la enfermedad espiritual. Y creo que de esto también podemos sacar una lección. Vemos que el paralítico va acompañado, va llevado, va transportado por otros, que ojalá hubiera muchos entre nosotros, que acercan a otros, cueste lo que cuesta, que acercan a otros a Jesús. Estos son amigos de verdad,
Porque hay muchas personas que dicen estar preocupadas por los problemas de los otros, pero en la práctica son incapaces de hacer nada, de dar un paso para ayudar al que lo necesita. Estos sí que son los verdaderos paralíticos. Bueno, en segundo lugar tenemos otro bloque de personas. Quiero insistir no tanto en las multitudes como en estos dos bloques. Los que van y se acercan a Jesús con fe. Y en un segundo lugar, un grupo de personas que están al lado de Jesús, que están allí en la casa, que estos entraron con tiempo. El paralítico va a tener que entrar por el techo, pero estos ya estaban allí, este otro grupo de personas, que están al lado de Jesús, que tal vez tienen un profundo conocimiento. De hecho, son los escribas, en este texto, son los escribas, los que conocen la ley. Son los entendidos, los que saben cómo son o cómo deberían ser las cosas, que incluso pasan por ser piadosos o personas de bien. Eran admirados porque los escribas, en aquel tiempo no todo el mundo sabía escribir y leer. Los escribas sí. Y escribían y leían sobre todo la ley. Podían ser saduceos o fariseos. Entonces el pueblo les admiraba. Pueden pasar por ser piadosos o personas de bien, como les ocurría especialmente a los escribas fariseos. Pero aunque ocupen lugares destacados o tengan ministerios relevantes, no encuentran nunca a Jesús, porque solo se buscan a sí mismos. Curioso grupo. Si nos fijamos cómo actúan, estos escribas, en primer lugar, lo que vemos es que no manifiestan lo que piensan. No son transparentes, no son claros, se lo guardan para sí. Son personas, podríamos pensar, retorcidas. Por lo menos de cara a Jesús no se muestran con transparencia, no se comportan de una manera veraz. Esta actitud puede esconder un trasfondo de inseguridad o miedo de que otros sepan lo que yo creo o pienso en realidad. Y además, lo que piensan íntimamente dentro de ellos, en el fondo de su alma, además, resulta que no es algo que sea demasiado bueno. A lo mejor por eso tienen miedo de que se sepa. Lo peor de todo es que no se dan cuenta de lo equivocados que están. ¿Por qué este habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Si supieran a quién tenían delante. ¡Qué necios son a veces los sabios! ¡Qué necios los que nos hacemos pasar a veces por sabios! Y creo que en el fondo todos nos parecemos un poquito al paralítico. Todos tenemos también algo de bondad y somos amigos de nuestros amigos y les ayudamos y les llevamos en camilla cuando hay que hacerlo. Pero aunque cueste decirlo, todos tenemos también algo de prepotencia y de juicio sobre los demás que nos hace parecernos en mayor o menor grado a los escribas. ¿O no? Y en último lugar está Jesús. Jesús. Y su reacción es sorprendente.
las reacciones y el comportamiento de los amigos del paralítico, de los escribas. ¿Se entiende? El de Jesús es más difícil, nos sorprende, rompe los moldes. Es sorprendente tanto en la forma como trata a estos que le buscan de verdad, como a aquellos que se acercan reticentes y con sospechas. Él que toca a los leprosos, Él que sana a los enfermos, Él que libera a los espíritus inmundos, incluso cura la fiebre de las suegras. Esto a Dante Gebel le haría mucha gracia. Bueno, en este caso la suegra de Pedro era, ¿no? El que, como decía Abraham la semana pasada, al contrario que nosotros, parece preferir a los excluidos antes que a los escogidos. O mejor dicho, Él que escoge siempre lo que el mundo rechaza. Él que es capaz de ver siempre el diamante escondido en el interior de cada persona. El valor que tenemos para Él, porque somos hechura suya y obra de sus manos. Tanto hemos cantado esta mañana, me fijaba, tanto hemos cantado del amor de Dios. Hemos celebrado la Santa Cena. ¿Y por qué? Pues en primer lugar, porque Dios nos ama. Porque nos hizo para que fuéramos semejantes a Él. Y nosotros en los demás muchas veces no lo vemos, pero Él sí lo ve. En todos, incluso en los excluidos. Él ve en cada ser humano, es decir, en ti y en mí, y en el que tengo al lado, una posibilidad de salvación. Para nosotros, normalmente no es así. Para nosotros hay algunos que, vistos desde afuera, parece que lo tienen muy difícil para llegar a Jesús. Uy, Yo pensaba de mi familia que se iban a convertir todos enseguida cuando les predicaba el Evangelio. Todos menos una persona. Uy, esta. Fue la primera que aceptó al Señor y sigue siendo fiel a Él. Vosotros la conocéis. Pero desde nuestra perspectiva hay personas que decimos, uy, Flor dice muchas veces, Javier, si tú te convertiste al Señor, cualquiera se puede convertir. Y lo dijo porque me conoce bien. Ninguno de vosotros, no hay nadie que esté escuchando esto, que no pueda ser tocado por la mano de Dios. Pero nosotros pensamos a veces que hay personas que no pueden o que no merecen llegar a Jesús. Tal era el caso del paralítico y de sus 4 amigos. No podían llegar a Jesús, lo tenían muy difícil, era imposible que llegaran donde estaba Jesús. Pero estas personas abren ahí el techo de la casa y buscan la manera. Y al final, ¿qué pasa al final? Que al final lo encuentran. ¿De qué manera estás buscando tú a Jesús? Me gustaría resaltar la manera como Jesús responde a estas personas que le buscan con fe. Y me gustaría resaltar la primera palabra que les dice. En concreto, la primera palabra que le dice al paralítico, que tan difícil, por no decir imposible, tenía llegar a él. Le dice, hijo. Esa es la primera palabra. ¿Hay alguna palabra que exprese más cariño? Tecnón, hijo, hijo. Tus pecados te son perdonados. En la sanidad de este hombre, Jesús va a demostrar una cosa muy importante. Y es que las enfermedades físicas, materiales o económicas son menos graves que las enfermedades del alma. Nosotros nos fijamos mucho en el paralítico,
¿verdad? Pero hay otras enfermedades también, que no nos llaman tanto la atención porque no se ven, pero son enfermedades. Pero de todas las más graves son las enfermedades del alma. Y sobre todo hay una que un pensador danés que se llamaba Kierkegaard llamó la enfermedad mortal y dijo que era el pecado. He conocido y conozco personas que han sufrido y sufren lo indecible a causa del dolor que provoca la enfermedad. Pero también he visto en algunas de estas personas que las conocí cuando estaba en el hospital, que he conocido después, que son amigos míos, también he visto en ellos una fortaleza interior inquebrantable. Porque cuando uno está sufriendo pero tiene paz con Dios, paz en el alma, eso que decía Lidia esta mañana, hallaréis paz para vuestra alma. Entonces, por lo menos a mis ojos, esas personas que están en paz con Dios, uy, qué envidia me dan, me parecen inquebrantables, porque en medio del sufrimiento y del dolor físico, no se rinden. De cualquier forma, no es extraño ni es anormal, sino todo lo contrario, que en algunos momentos a la impotencia de luchar contra la enfermedad física o la tragedia social, familiar o personal, se una el desánimo de espíritu. Es lo lógico, es lo humano. Y cuando algunos de estos que para mí son héroes, les veo quebrantados, entiendo que son, como yo, humanos. En esta situación podemos llegar a sentirnos todos, no solamente a sentirnos, sino estar paralizados. En el caso del paralítico de nuestro relato tenemos un hombre herido por la enfermedad, pero herido también, como cada uno de nosotros, por el pecado. Pero las palabras de Jesús, y precisamente por eso las palabras de Jesús para él son: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús sabe lo que hay en el corazón de los hombres, va a saber lo que hay en el corazón de los escribas, pero sabe también lo que hay en el corazón de ese paralítico que tiene delante. Y lo que hay en el corazón tuyo y mío se llama pecado. Si alguna vez te has sentido así, paralizado, incapaz de avanzar, seguramente este mensaje es para ti. Las primeras palabras que Jesús nos dice cuando nos acercamos a Él son estas: hijo, tus pecados te son perdonados. En segundo lugar, a mi modo de ver, es sorprendente cómo Jesús trata a aquellos que se acercan a Él creyendo que lo saben todo, que lo pueden juzgar todo, que desde su prepotencia están siempre por encima de los demás, porque ellos son tan sabios que no pueden aprender nada del hijo de un carpintero. ¿Y sabéis qué es lo que pasa con estos jueces sabiondos y engreídos? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Pues ahí está lo sorprendente, que Jesús también les ama. Ellos piensan en su corazón que Jesús blasfema. Seguramente tuvieran buenas razones, muy buenas razones, no lo dudo, para hacerlo. Conocían muy bien las Escrituras, pero estaban equivocados. Y Jesús, que les ama, no quiere que permanezcan en su error. Entonces, como no quiere que permanezcan en su error, no les enfrenta con una condena, les enfrenta con una pregunta: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué quiere hacer pensar a estos? ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? El texto nos dice claramente
¿Por qué lo hace Jesús? ¿Cuál es el sentido de este asombroso milagro que nos llama tanto la atención de la cura del paralítico, que se queda todo el mundo asombrado? ¿Cuál es? Para que veáis, para que veáis. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Dejadme que os pregunte una cosa. ¿Creéis que hizo el milagro, este milagro del que hemos oído hablar tantas veces, para sanar al paralítico de su parálisis y que pudiera caminar? ¿O para que los ciegos, estos ciegos que acusaban a Jesús de blasfemo, vieran? Este añadido que hizo Jesús, ¿lo hizo para el paralítico o para los ciegos? ¿Qué os parece? ¿Y qué es lo que tenían que ver? ¿Y qué es lo que no veían? ¿Y qué es lo que tenemos todos que ver? ¿A dónde nos conduce todo este relato? Algunos han visto en este episodio una demostración de la divinidad de Cristo. Pero personalmente yo no creo que sea el propósito en concreto de este texto. No niego, por supuesto, la divinidad de Jesús, pero no creo que sea el propósito de este texto. Es importante señalar que el título que se emplea aquí no es el de Hijo de Dios, sino Hijo del Hombre. Es un título mesiánico. Se trata de un título que señala a Jesús como el Mesías. Y de esto es de lo que trata toda la primera parte del Evangelio de Marcos y que culmina con la declaración de Pedro en Cesarea de Filipo, cuando al ser preguntados los discípulos acerca de quiénes creían los discípulos que era él, Pedro contesta: tú eres el Mesías. Marcos 8:30. Ese es el propósito de la primera parte del Evangelio. Jesús es el Mesías. El reino se ha acercado. ¿Quieres tú acercarte al reino? ¿Quieres tú venir a Jesús? Las muchedumbres se acercaban. El paralítico y sus amigos se acercaron. Los escribas y fariseos se acercaron. ¿Quieres tú también hoy acercarte a Jesús? Creo que harías bien, pues nadie que se acerca a Jesús con corazón sincero sale defraudado. Jesús no te va a defraudar, pruébalo. Jesús es el eje central de este pasaje. Jesús es el Señor del reino. Jesús, el Cristo, el Mesías, es el centro del mensaje de la buena noticia del Evangelio. Jesús, el Cristo, es aquel del que dice el apóstol Pablo que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Colosenses 2. En Cristo está encerrado el secreto del universo entero, el secreto de todas las cosas, porque todas las cosas, toda la creación fue hecha por Él y para Él. A los que os gusta la ciencia, mirar a las estrellas, la naturaleza. En Él está escondido el secreto de la naturaleza. En Cristo está encerrado el secreto de la vida. El principio del Evangelio de Juan dice: porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él está encerrada la victoria sobre la muerte. En Él no está encerrada, sino manifestada la gloria de la resurrección. En Él está encerrado el perdón de todos nuestros pecados y la vida eterna. Él se ha acercado y se acerca a nosotros a través de la palabra de la predicación. ¿Estás aquí? Alguno a lo mejor no está aquí, pero si tú estás aquí y estás escuchando esto, Jesús se está acercando a ti a través de estas palabras. Mi pregunta es:
¿Quieres acercarte tú hoy a Él? ¿Quieres acercarte ahora a Él? Pues haz esta oración conmigo. Por favor, os pediría, porque es una oración, que recojáis un poquito en vuestro interior, que cerréis los ojos. Ven a Jesús. Podemos ir ahora a Jesús. Señor, bien sé que de ti digno no soy, que a veces no sigo tu camino y me siento perdido y peregrino, vagando sin saber a dónde voy. Otras veces, soberbio desatino y no consigo ver en mi ceguera que tú eres la esperanza verdadera, el fiel reflejo del amor divino. Señor, hoy acercarme a ti quisiera, aunque fuera en camilla transportado, y una vez roto el techo traspasado, de tus santos labios quien me diera, oír que mi pecado es perdonado. Vengo a ti, Jesús, en ti he confiado. Amén.